Aleluya. Quiero pedirle a Franklin que venga. Venga, profeta, por favor. Y quiero pedirle a los pastores, a Benor, a su esposa, a los siervos, que si yo pudiera tenerlos aquí cerca, a ellos, para tener la legalidad en el espíritu de no solo hablarles a ustedes, sino de hablarle a esta nación, de hablarle a la iglesia. Profeta, voy a leer unos versículos y después yo quiero que usted suene ese chofar. Amén. Porque la palabra fluye. Amén. En la palabra, diga conmigo, en la palabra hay una voz. En esta palabra, diga conmigo, en esta palabra está el aliento de Dios. Cuando nosotros estudiamos la escritura y le hacemos un poco de estudio a la palabra, pastor, la voz hebrea dice así, Neshama, dice el aliento de Dios. Cuando Dios inspira su palabra. Entonces diga conmigo, en su palabra está el aliento de Dios. Y Dios usa la voz de los profetas y los cuernos ungidos de Dios para que el aliento de Dios fluya. Amén. Entonces, esto es lo que voy a leer y después vamos a oír el sonido del chofar. Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmo. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Amén. Sonemos ese chofar. Ahora diga conmigo, alzaos, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas eternas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Por ahí está mi esposa, quiero que levante su mano. Venimos desde la ciudad de Matagalpa. Amén. Puede sentarse y yo entiendo que estamos en parte en un culto de acción de gracia, pero la realidad es que esta es la casa no solo de un pastor, esta es la casa de un profeta. Y entonces yo quiero usar la plataforma de la unción para entregar una palabra. Diga conmigo, la palabra tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con mis generaciones. Y les voy a decir algo en forma de testimonio. Unos días atrás estábamos con un equipo de la ciudad de Matagalpa que estaba en Occidente, Corinto y Chinandega. Simultáneamente otra parte de ese equipo estaba en Puerto Cabezas, en Bilbu. Y simultáneamente otra parte de ese equipo estaba en San Carlos. Y entonces los 4 puntos de la nación estábamos en algo que llamamos un alineamiento profético. Y el día que estaba ministrando, el día domingo, en una iglesia de la Asamblea de Dios, había graduación de líderes. Y se graduaron 3. Diga conmigo, se graduaron 3. Y se presentaron 3 niños. Diga conmigo, porque hay una generación que ya se graduó. Denle un aplauso al Señor. Aplauda al Cordero de Dios, aplaudamos al Padre, aplaudamos al Hijo y aplaudamos al Espíritu Santo, porque 3 son los que dan testimonio. Aleluya. Quiero decirte algo, profeta, esta ya no es tu fiesta, esta es la fiesta del Espíritu. Santo. Aleluya. Tú lo invitaste.
Tú le dijiste que fuera Señor. Amén. Lucas, capítulo 1, verso 17. Vaya a su Biblia. Cuando nació, o se le hace el anuncio al profeta y sacerdote Zacarías, diga conmigo, hay un anuncio que viene por voz de ángel, por trompeta de Dios. Entonces, en este anuncio se le dice al padre de Juan lo siguiente: e irá delante de él, dice, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, diga conmigo, un pueblo bien dispuesto. Quiero, con el permiso de las autoridades que están acá, de Benor, del pastor, de mi esposa, los pastores y padres de la casa, que me den una licencia, diga conmigo, una licencia. Ese es como un permiso, ¿va? Para primero, por unos minutos, hacer primero mi labor como maestro. Y entonces necesito permiso para enseñar. Amén. Y poner entonces una plataforma, y sobre esa plataforma entregar una palabra y dejar al señorío del Espíritu lo que Él quiere hablar a sus hijos. Amén. Ya le dije, profeta, usted lo invitó y ya no es tu fiesta. Diga conmigo, es la fiesta del Señor. Es que ese es el asunto que muchos tenemos que entender, porque muchos nos hemos preparado por años para tener nuestra fiesta. Pero resulta que el Señor tiene el derecho de hacer su fiesta. Amén. Quisiera decir algo aquí fuerte, pero nos podemos malinterpretar y a lo mejor no es necesario. Pero dígale conmigo, el Señor tiene su fiesta. Entonces usted tiene hijos y usted hace planes con ellos, pero a veces Dios tiene otros planes y otros propósitos que cumplir con la vida de ellos. Y no nos ha pasado eso solo con nuestros hijos, nos ha pasado con nuestra propia vida. Hacemos planes, construimos sueños, pero un día Dios pasa sobre nuestro camino y nuestros sueños se los lleva el viento. Y Dios empieza a construir sus sueños. Amén. Hay una demanda urgente. Yo estaba hablando esto con el apóstol Ebenor un poquito allá, mientras conversábamos, pero lo percibí así en mi espíritu. Hay una demanda, diga conmigo, una demanda urgente de parte de Dios. Por años, pastor, ¿cómo es tu nombre, hermano? Dios santo, y Dios trajo a Abraham aquí. Hermanos, estamos metidos en problemas. Santo Dios. Te dije que era tu fiesta, pero ya no es tu fiesta. Bendito Dios. Es que estas cosas no ocurren porque las planificamos. Yo estoy seguro que invitaste a otros. Pero es que Dios solo quería que nos acordáramos de Abraham. Diga conmigo, Abraham buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, a mí me dijeron aquí, ¿verdad?, que iba a haber carne.
Entonces dejemos a un lado las viandas y la leche y prepare su vientre espiritual para comer comida de adultos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios. Es cosa seria hacer memorias de los pasos de Abraham. Es muy serio para cualquiera de nosotros pararnos en el principio del camino de un hombre que fue padre, profeta y patriarca en su tiempo y en su generación. No es fácil, es cosa seria, pero el principio y la demanda de Dios es sencilla. Porque Dios le dijo al padre, patriarca y profeta, le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, le dijo. Pero nosotros nos desmayamos cuando oímos eso, por una cuestión de la mente nuestra y del alma. Porque ahí la palabra perfecto significa: Abraham, anda delante de mí y sé un talmín, sé honesto, sé sincero, no me ocultes nada. Y usted y yo podemos ser honestos y ser sinceros. Amén. Yo a veces, para ilustrar esto, hermano Abraham, no pensé yo que en mi tía iba a conocer a Abraham. Yo lo digo así, que hay gente que cree que Jonás contestó con mala crianza al Eterno cuando el padre le preguntó a Jonás: ¿estás enojado, Jonás? Y Jonás no fue malcriado. Jonás sabía que él tenía que hablar con la verdad. ¿Está enojado, Jonás?, le dice el padre. Hasta ganas de morir me tengo, le dijo. Entonces diga conmigo: Dios demanda una generación que le pueda hablar con la verdad que está en su corazón. Amén. Entonces tenemos una demanda urgente hoy, porque nosotros, lo hablaba con Ebenor, nosotros hemos visto nuestras organizaciones, iglesias y ministerios desde los años 90 hacia acá hacer un gran esfuerzo y preparar la gente a través de escuelas de discipulado, de escuelas de liderazgo, de mover celular y de todos esos ambientes, preparar la gente, ¿verdad?, como discípulos para oír la voz de su pastor. Ha sido ese un gran esfuerzo y ha tenido un fruto, porque eso está contenido dentro de las instrucciones del Cordero de Dios. Fue el Cordero de Dios que dijo: habrá un rebaño y habrá un pastor. Y él dijo: y las ovejas oyen la voz de su pastor. Yo hablo a veces, y lo estaba observando hace unos pocos días, que uno habla con hermanos, por ejemplo con empresarios, con intercesores, uno los escucha hablar a ellos y uno escucha hablar a sus pastores cuando uno es amigo de sus pastores, y uno se da cuenta que hay muchos hermanos en la iglesia, intercesores y empresarios, cuando uno los oye hablar, yo no oigo la voz de sus pastores. Entonces me doy cuenta que muchos de ellos no están oyendo la voz de sus pastores. Los está pastoreando Facebook, los está pastoreando YouTube, los está pastoreando Instagram. Algunos hasta ya olvidaron de congregarse, porque no están oyendo la voz de sus pastores. Tengo amigos que son gente profética, que se mueve proféticamente, y muchas veces oigo a sus discípulos que lo que están respirando de YouTube y de Facebook es terror nocturno. Y oyendo los sueños de gente, de voces que no fueron asignadas para esta nación.
Entonces diga conmigo, yo tengo que aprender a oír la voz que Dios asignó para bendecirme. Vamos a descodificar un poco esto. Le dije que me diera permiso de usar la unción como maestro. Me dio permiso, perfecto. Me dio permiso. Amén. Entonces usted conviértase, ¿verdad?, en su espíritu, en una persona enseñable. Porque bautizarse y nacer de nuevo significa matricularse para ser instruido. Diga conmigo, matricularse para ser instruido. Diga conmigo, vamos a hacer un viaje. No lo escuché. El derecho legal es que cuando usted repite, cuando usted confiesa o cuando usted dice amén, es que usted firmó. Por eso no le ande diciendo amén a todo. Primero escuche, primero escudriñe. Diga conmigo, vamos a hacer un viaje. Vamos a visitar el Jordán. Y en el Jordán vamos a ver dos cosas. Ahora, yo quiero que todo el mundo aquí se monte en el avión. Si dijo amén, se montó. Si no, se queda. Le voy a dar otra oportunidad para el que no dijo amén. Diga conmigo, vamos a hacer un viaje. Nos vamos para Jerusalén a ver correr las aguas del Jordán. Hay mucha historia sobre esas aguas. Entonces, cuando la gente, ¿por qué la gente bautizaba? La respuesta está en la cultura de la palabra, en la cultura profética de Israel. Entonces resulta que en Israel, cuando un rabino iniciaba las clases y recibía a los niños, y esos niños los recibía desde sus primeros días y los entregaba hasta que eran hombres con destino. Entonces, para recibirlos a esos hombres, entonces los llevaban y los bautizaban sobre las aguas de la palabra y la enseñanza. Y el que se bautizaba como discípulo de un rabino le decía, yo voy a ser una persona enseñable. Entonces, cuando Jesús escucha la profecía de Juan, Jesús dice, yo me voy a bautizar porque esa es mi profecía. Entonces, diga conmigo, nacer de nuevo, matricularse para ser instruido. Entonces, la palabra yugo también significa enseñanza. Entonces, cuando nosotros los pastores estamos doctrinando o los maestros enseñando a los hermanos, les estamos poniendo el yugo de la palabra. Y Jesús dice al Cordero, llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero. Lo que pasa es que hay gente que le hace así, como aquellos bueyes que no les gusta el yugo, se sacude. Entonces yo alguna vez bauticé un hermano que cuando yo la pienso bien, yo lo volvería a bautizar. Sí, yo lo volvería. Lo único que no lo sacaría el mismo día. Lo dejaba ahí por lo menos una semana hasta que se volviera enseñable. Porque no siempre que bautizamos a la gente y la gente sale del agua, sale enseñable. A veces los hermanos salen con las mismas mañas. En un Matagalpa, aquí no, aquí para nada, para nada. Uno los queda viendo a ustedes y dice, no, ¿qué va? Esta es otra cosa. Pero le dije que hay una demanda urgente de parte del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Porque por años enseñamos a la gente a oír la voz de sus pastores, y eso es correcto. Pero ahora la demanda con la visitación que se nos viene es que enseñemos a la gente a oír la voz de Dios. Una cosa es que usted escuche la voz de sus pastores y otra cosa es que usted escuche la voz de Dios.
Ahora, no me refiero a aquellos hermanos que levantan como una bandera de su desobediencia la palabra del Señor para decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero usted los ve como viven, que Dios no lo está pastoreando, porque Dios nunca lo conduciría al divorcio en el que se metió. Entonces no estoy hablando de esa gente, estoy hablando de gente que ama a Dios, que tiene respeto por la palabra y que ha aprendido correctamente a oír la voz de sus pastores. Pero sobre esa gente, a nosotros se nos está viniendo una demanda de parte de Dios. Y es enseñarle a la gente a oír la voz de Dios. No nos creamos nosotros inocentes ni ignorantes, porque no nos va a servir como excusa de pretender que Dios va a traer un avivamiento y no le va a hablar a sus hijos. No pretendamos eso, porque lo que muchos creen que va a ser su fiesta, no va a ser su fiesta. Dios tiene su fiesta. Y bienaventurados aquellos que preparan las condiciones en su espíritu para que Dios tenga su fiesta. Amén. Entonces tenemos esa demanda de enseñarle urgentemente a esta generación a oír la voz de Dios. Pero eso lleva a un proceso, porque hay gente que va a oír la voz de Dios por el llamado que Dios tiene reservado para sus vidas. Y otros van a oír la voz de Dios porque Dios los va a afirmar, los va a afirmar en su casa, en su herencia, oyendo la voz de sus pastores. Y Dios va a premiar de en medio de ellos a la gente fiel. Amén. Entonces les dije que íbamos a ir al Jordán. Y aquí vamos a meternos en la historia, diga conmigo, en la historia de los antiguos. La gente que hizo el camino, la gente que trazó las huellas de la fe, la gente que hizo la jornada. Entonces, esto es lo que pasa. Y Ebenor lo sabe. Ebenor es testigo. Que hace ya casi 2 años entregamos una profecía en esta ciudad. Una profecía que lo repetimos varias veces porque yo entiendo la labor de la semilla y de la relación que tiene el que siembra con la semilla, porque yo me crié en el campo, hermano Abraham. No trabajó, ¿verdad? No, ya lo dejó. Amén, amén, ya se fue loco por su camino. Bendito Dios. Entonces yo sé la relación que hay entre la semilla, la tierra, el que siembra y la lluvia. Porque yo me crié en el campo. Yo salía del ordeño con mi papá, que era ganadero, y nos íbamos a sembrar la tierra. A veces sembrábamos sobre el arado. Entonces cuando uno va sembrando sobre el arado, uno lleva aquí, nosotros le decíamos guacal, un jícaro partido así, y colgadito ahí con las semillas, por ejemplo el frijol. Y entonces cuando uno va sembrando, uno agarra, así lo que le agarra con estos 3 dedos. Ahí se van 4 o 5 granos. Uno los tira y le hace con el pie. El otro paso. Y cuando uno siembra de abordón, le dicen en la cultura de la campesina, entonces va con es como una cova pequeña, ¿verdad? Con un espeque, le dicen algunos. Entonces uno siembra, hiere la tierra, abre, ¿verdad? Tira los granitos y viene lo otro. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y a veces así mismo es la profecía. Dios te da una palabra y uno anda
con la misma semilla. Porque yo no puedo andar sembrando una semilla que no me dieron. Yo tomo mi semilla que me dio mi padre, porque esa es la que él va a bendecir, sobre esa es la que va a llover y sobre esa es la que yo tengo recompensa. Entonces entregamos una profecía. Y como les dije que íbamos a hacer un viaje, espero que no me lo atendieron bien en el vuelo. Sí, me le dieron cafecito a todos. Entonces uno toma su semilla y la siembra. En esa profecía que se entregó allí se dijo que Dios, que el Espíritu Santo está llevando en visión y en sueños gente a profetizar a Jerusalén. Esa profecía, pastor, yo la tuve en mi espíritu 938 días y solo la pude hablar cuando se me dio una señal. Entregamos la profecía y empezaron a salir algunos testimonios. Pero también en esa profecía se me dijo que Dios va a llevar gente al cielo. Y esas experiencias son poderosas y son sobrenaturales y están ocurriendo. Mi esposa, el día número 21 de la montaña de oración, yo estaba en la montaña adorando y a ella la llevaron a adorar con ángeles. Dios lo está haciendo. Diga conmigo, Dios lo está haciendo. Si usted ama a esa nación y usted ora por esa nación, yo le recomiendo que siga adorando, siga orando y duerma con las maletas en la mano. Que de repente usted no sabe, dentro de la visitación de Dios, lo que Dios tiene para usted. Pero yo le dije que íbamos a ir a visitar el Jordán. Lo invité, no un viaje turístico, yo no hago turismo. Yo lo invité a usted a Jerusalén, a las aguas del Jordán, a hacer un tour profético. Diga conmigo, un tour profético dentro de la palabra. Entonces, leímos en Zacarías, en el libro de Juan, que aquel profeta llamado Juan iba a ir en el poder y en el espíritu de Elías. Entonces usted ve, y quiero ir con ustedes ya al Evangelio de Juan, el capítulo 1, y lo vamos a leer. Y mientras leemos estos versos de la palabra, yo quiero que usted me vea a mí como un guía, no turístico, sino profético. Y que Abraham sea nuestro testigo. Amén. ¿Me está prestando atención? Seguro que su espíritu no se va a perder nada, porque usted vino como iglesia por un plato fuerte. Entonces resulta, esto es lo que dice la palabra, vamos a leerla. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Diga, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Y dice la escritura, repita esto conmigo en voz alta, tan alto como puede. Recuerde que este es tu amén, este es tu amén, este es tu amén. Diga conmigo,
Estas cosas sucedieron, diga conmigo, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Aquí está el asunto, vamos a correr el velo. El ángel que le habló a Zacarías, el papá de Juan, le dijo que aquella voz que estaba en el espíritu de Juan venía en el poder de Elías. Y esta profecía de Elías nosotros la encontramos anunciada, diga conmigo, a través de Malaquías. Ahora déjeme correrle el descodificar esto. Diga conmigo, Malaquías. No lo escuché, usted está perdiendo su derecho legal. Porque usted tiene que, en su amén está su derecho legal. Diga conmigo, Malaquías. En hebreo eso es la voz de un malaquí, Malaquías, Malaquí. Y ahí hay tres unciones reveladas internamente en la voz de un malaquí. Entonces está primero la voz o la unción de un sacerdote, uno que ora, uno que intercede. Y también está la voz de un profeta. Y está la voz, Malaquías, es un profeta y es un maestro. Profeta, sacerdote y maestro. Diga conmigo, Malaquías, Malaquí, profeta, sacerdote y maestro. Esas tres unciones están en la unción de un malaquí. Entonces en la voz profética que habla con el espíritu de Elías están esas tres unciones. Solo con esas tres unciones se puede descodificar el Jordán. Entonces viene la voz profética de Isaías. Y entonces aquí está el profeta Isaías. Oigan la profecía de Isaías. Este es el Antiguo Testamento. Entonces viene el profeta Isaías, lanza una voz, dice: Galilea de los gentiles. Diga conmigo, Galilea de los gentiles, del otro lado del Jordán. Levanten la mano los que están del otro lado del Jordán. Saluden la voz profética. Vamos, profeta, saluden la voz, salude la voz, salude la voz. Diga conmigo, Galilea de los gentiles, la ciudad que habitaba en tiniebla vio gran luz. Los que habitaban bajo sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta es la voz profética de Isaías. Y esta voz profética de Isaías encuentra su límite en el Jordán. Porque Isaías dice desde aquí, él no cruza el Jordán. Él dice, Galilea de los gentiles, dice, del otro lado del Jordán. La ciudad que habitaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban bajo sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero del otro lado, entonces aparece la misma unción. Y la unción que estaba ya en Isaías, en Elías, en Moisés y en otros, se viene del otro lado. Y entonces aparece la voz de este lado del Jordán. Y la voz que salió de allá, el depósito profético que está en Juan el Bautista, la recibe. Recibe la revelación. El que está de este lado del Jordán, y empieza Juan el Bautista a descodificar el lugar señalado por Dios para poder cruzar del otro lado del Jordán. La escritura nos dice que todas estas cosas de las que hizo Juan, ocurrieron en Betábara, del otro lado del Jordán. Nunca en la Biblia un número, un color o el nombre de un lugar está dicho al antojo o a las circunstancias porque sí. No, siempre Dios preparó un escenario. Por eso cuando yo miré la señal que vi, yo entendí, profeta, que era tu fiesta, pero ya no es tu fiesta. Y qué bueno es que Dios venga a nuestras fiestas,
Porque cuando Él viene a nuestra fiesta y se acaba el vino, Él pone el vino. ¿Puede sonarme ese chofar? ¡Aleluya! Cuando Él viene a la fiesta y se acaba el vino, Él transforma el agua en vino. Nada hace falta cuando Él viene a la fiesta y toma control de la fiesta. El gran desafío de muchos va a ser entregar sus programas. La gran obediencia de muchos en este asunto va a ser romper sus agendas. Y es un asunto, ¿verdad? Claro que es un asunto. Yo los miro a mis amigos cómo sufren. Y yo disfruto viéndolos sufrir. Entonces diga, todas estas cosas, diga, ocurrieron en Betábara. ¿Qué significa Betábara? No son palabras griegas, son palabras hebreas. Y en hebreo es, diga conmigo, habla hebreo si ningún judío nos está oyendo aquí. ¿Cuál es el asunto? Diga conmigo, Betábara. Ahora diga conmigo, Bexabará. Voy a probar a los alumnos. A ver, pastora, diga, usted tiene el micrófono, diga conmigo, Betábara. No, duro, pastora. Betábara. Bexabará. Bexabará. Ahora el profeta. Betábara. Betábara. Bexabará. Bexabará. Probemos allá, a ver de qué lado. Empiece con la profeta. Diga conmigo. Betábara. Betábara. Bexabará. Bexabará. Ahora el apóstol. Betábara. Betábara. Bexabará. Betsabará. Abraham sabe de esto, pero bueno. Diga conmigo. Betábara. Betábara. Bexabará. Bexabará. La pastora. Betábara. Betábara. Bexabará. Bexabará. Y la unción del maestro está sobre tu cabeza. Entonces, este es el asunto. Antes que esa lengua fuera usada por los profetas para profetizar, para descodificar el lenguaje de la eternidad, esa lengua fue tomada por Abraham e introducida por Abraham en una cultura de adoración. Y por eso esa lengua nos descodifica cosas poderosas. Entonces yo le dije, a ver si usted puso atención, diga conmigo, Betábara. Bexabará. Entonces, esta es una palabra que viene de dos raíces hebreas, es Bajit Abará. Diga conmigo, Bajit Abará. Entonces, Bajit en hebreo significa casa, pero significa corte. Le voy a poner una imagen con esa primera palabra. Llega un profeta donde una viuda, porque la viuda tiene una necesidad. Entonces le dice el profeta, declárame que tienes en casa. La voz hebrea, la tipología profética es que siempre hay dos ambientes espirituales. Uno de ellos es que tienes en casa, tiene que ver con que si la refrigeradora está vacía. Tiene que ver con los trastes de la cocina en nuestra cultura. Pero en la cultura de los antiguos, ¿qué tienes en casa? Tenía que ver con todo lo que ellos tenían. Entonces ella dice, en mi casa yo tengo, dice, vasijas y aceite. Entonces la pregunta que le hacen, hermano Abraham, el profeta tiene dos sentidos. Una es en lo natural. Declárame qué tienes en casa. En lo natural. Ella dice, tengo vasijas y tengo aceite. Pero en lo espiritual es, declárame qué tienes en casa. Pero la palabra casa, ahí viene de la palabra Bajit. Y significa Bajit, que viene de la raíz Baná. Le dice, declárame, revélame tu fe. Muéstrame tu educación, revélame tu enseñanza, revélame tu fe. Y entonces la mujer que era viuda, pero había vivido con un profeta, sabe descodificar lo que el profeta le pregunta. Y le dice, en mi casa
Pero cuando ella responde, no le dice casa como techo, sino le dice en mi casa, en mi educación, en mi revelación, yo entiendo que soy de la casa Bajit, que casa ahí también significa corte. Entonces esta viuda le está diciendo al profeta, yo soy una viuda que conoce sus derechos, yo tengo una demanda delante del Dios de mis padres, de Abraham, Isaac y Jacob, así que profeta, suelta mi herencia, porque yo tengo un derecho, mi casa es una corte. Aleluya. Así hablaban esas viudas, y esto que no oímos al profeta. Entonces en la casa Bajit, Arabá del Jordán, lo que está frente a ese lugar, que es una puerta, es una generación que conoce su derecho y conoce su tiempo. Porque el Jordán, en lo natural, usted lo cruza por donde puede y por donde quiere. Pero proféticamente tiene que encontrar la puerta. Si no, no lo cruza. Si no, no va del otro lado. Entonces dice la palabra que todas estas cosas sucedieron en Betábara. Y significa, ¿verdad?, la generación que conoce la puerta, el derecho legal. Y la palabra Abará, recuerde que es Betábara, es Bajit, Arabá. La palabra Arabá significa lugar de cruce o remanso profético. Y como aparece un profeta que se llama Juan, descodificando la profecía, entonces se hace un alboroto en Israel y salen de Jerusalén los maestros, los rabinos, vayan a preguntarle a ese hombre quién es. Y le pregunta, ¿por qué bautizas? ¿Por qué estás agitando estas aguas? ¿Por qué estás tocando estas puertas? ¿Eres tú el Mesías? Que estás tocando las puertas, que estás conectando la profecía. ¿Por qué bautizas frente al Bajit Arabá? ¿Por qué tocas esas puertas? ¿Por qué agitas esas aguas? ¿Eres tú el Mesías? Y él le dijo, no, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú el profeta? Y le dice, no. Y no le preguntaron, ¿es usted profeta? No, no. Porque la pregunta de ellos es una respuesta a la profecía de Moisés. Moisés le había dicho al pueblo de Israel, profeta como a mí les levantará el Señor. Entonces le preguntaron, ¿por qué agitas esas aguas? ¿Quién te dio la llave para abrir esa puerta? ¿Quién te dio la revelación? ¿Quién te dijo cómo reconocerlo, cómo identificarlo? ¿Por qué cuando tú hablas las aguas se mueven? ¿Por qué cuando tú hablas hay ángeles alrededor de ti? ¿Eres tú el Mesías? Él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? No le están preguntando si es profeta. Están buscando una respuesta a la profecía de Moisés, que les había dicho, profeta como a mí les levantará el Señor. Entonces le pregunta, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo y no eres tú el profeta? ¿O eres tú Elías? Le dice. ¿Por qué bautizas si no eres ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Quién te dio la llave que el Jordán se está moviendo? Diga, todo esto ocurrió frente a una puerta. Hay una puerta abierta y descodificada en nuestro horizonte profético como nación. Y hay una generación que ya Dios graduó para que vaya del otro lado. Iglesia, venga, acérquese. Vengan los jóvenes, vengan los niños, vengan los padres. Si pueden traer a los niños, los vamos a llamar en un momento. Y la persona que esté encargada de los niños los vaya preparando para traerlos. Acérquense, hermano. Vengan. Así es.
Aleluya. Busquen aceite. Quiero pedirle a los pastores que me ayuden a orar. Porque frente a nosotros hay un mundo espiritual que está oyendo una voz. Frente a nosotros hay una generación que va a ir, profeta, del otro lado. Va a ir del otro lado. Las aguas se van a abrir a la izquierda y a la derecha. Ocurren dos cosas, hermano Abraham, cuando se abren las aguas por palabra del Señor. Cuando Moisés se paró frente a las aguas del mar, dice la Biblia que Moisés levantó la vara. Diga conmigo, levantó la vara. La palabra. Levantó la vara. La palabra. Y el mar se abrió. Y el pueblo de Israel avanzó en su camino. Y el desierto quedó atrás. Diga conmigo, el desierto quedó atrás. Pero después, cuando se vuelve a abrir el Jordán se vuelve a abrir en los registros bíblicos. Y Abraham me puede ayudar y me puede corregir. En los registros bíblicos, porque hay un Elías y un Eliseo que se abren camino y encuentran la puerta para que el Jordán se abra. Y hay un Elías que se va. Y hay una doble porción que viene sobre la generación que ha sido fiel, sobre la generación que ha servido. ¿Sabe cuál es el problema, hermano Abraham? De mucha gente que va al Jordán, cree que tiene el manto, porque se fue un hombre de Dios al que nunca sirvió, porque profetizó un hombre de Dios al que nunca tuvo la oportunidad de honrar. Y entonces la gente cree que tiene el manto, se va y golpea las aguas, pero el Jordán no se abre. Y entonces se tienen que pasar mojados. El problema es que del otro lado. Pero cuando usted ha servido a sus padres, cuando usted ha servido a sus pastores, cuando usted ha sido fiel, cuando usted ha sabido permanecer en obediencia, entonces hay algo que hacen los padres con uno, que hizo Elías con Eliseo, y es que, diga conmigo, le enseñó a doblar el manto y a golpear las aguas. Y dice la Biblia que la primera vez que Eliseo golpeó las aguas no pasó nada, pero Eliseo se acordó de todos aquellos años, de toda aquella fidelidad que mostró al Señor y a su padre espiritual. Y entonces se acordó, dice la Reina Valera, y una vez que golpeó las aguas del mismo modo, el Jordán se abrió y él pudo ir del otro lado. Después el Jordán se vuelve a abrir. Hay otro momento que el Jordán se abrió porque había un hombre llamado Josué, y Josué tenía una palabra de parte del Señor, y la palabra es que los príncipes del pueblo tomaran el arca de Dios. Primero caminaran los sacerdotes y se pararan, y cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron las aguas, el Jordán entendía de la presencia de Dios y el Jordán se abrió. Y después que los sacerdotes estaban ahí, se le dijo a los líderes del pueblo que agarraran 12 piedras y construyeran del otro lado un memorial. Y la cuarta vez que el Jordán se abre es porque hay un profeta que se llama Juan, que descodifica la profecía, toma la profecía de Isaías y de otros, y presenta Juan y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esta vez no solo se abrió el Jordán, diga conmigo, esta vez se abrieron los cielos. Ahora, no se ande dejando llevar por aquellos hermanos que de repente nos quieren poner a judaizar. Ore por Israel y bendígalo.
tanto como le sea posible. Pero diga conmigo, vamos. Diga conmigo, a Israel, por mano de Moisés, Dios le abrió el mar, le hizo camino. Diga conmigo, a Israel, por mano de Josué, Dios le abrió el Jordán, lo llevó a su herencia. Pero diga conmigo, pero a la iglesia, por mano de Jesucristo, por la sangre del Cordero, Dios nos abrió los cielos. Y ahora vamos del otro lado. Dígale a Dios, dígale. ¿Quiere profetizar conmigo? Llevo 3 años diciéndole, pero es mi semilla. Y estoy legal, ¿verdad? El problema sería, menor, que yo tome otra semilla. Pero esta, mire, es mi semilla. Esta es mi semilla. Ahora diga conmigo, le va así su mano, esta, con el dedo que profetiza. El diablo le tiene miedo a este asunto. Diga conmigo, Nicaragua, así te dice el Señor. Tú ya no edificarás sobre las ruinas de tu historia, ni el escombro de tu pasado, sino sobre cimiento nuevo, dice el Espíritu del Señor. Yo anulo bajo el acuerdo con ustedes y bajo toda legalidad profética todo terror nocturno que quiere visitar esta nación. Diga conmigo, Dios nos hace camino. Dígale a Dios aquellos asuntos, porque nos fuimos del otro lado. Aleluya. Diga conmigo, todo esto ocurrió en el remanso profético, en el mover de las aguas del Espíritu, porque la gente que ha oído la voz de sus pastores también va a empezar a escuchar la voz de Dios. Diga conmigo, sueños, visiones, lengua, interpretación de lengua, don de ciencia, don de sanidad, discernimientos, fe, milagros, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, manifestaciones del Espíritu en la casa de Dios. Aleluya. Venga, iglesia, que vamos a orar por usted. Acérquese. Quiero que el profeta ponga aceite en nuestras manos, en la mano de los pastores. Quiero ver, tráigame 4 jóvenes aquí, por favor. Búsqueme 4 jóvenes, muchachos o muchachas, no importa, 4, pastora, por favor. Traiga 4. Aleluya, más fuerte. Espíritu de Dios, aleluya, gloria al Rey. Es una profecía. Así, el piano suave. Y ahí suavecito. Susúrrela.
Aleluya. Esta es una profecía, pastores. Es una profecía. Estaba en una radio como un evangelista. Se llama Darwin, de las Iglesias de Dios. Y él estaba hablando de su mover como evangelista, su ministerio. Un hombre que Dios lo ha usado en el ministerio, pero es un hombre sujeto a sus pastores. Se congrega, rinde cuentas. Y cuando él estaba hablando de su ministerio, yo tuve una visión. Hermano Abraham, acérquese un poquito aquí. Al Espíritu del Señor llamo por testigo de lo que estoy hablando. Entonces yo vi una visión arriba en los cielos, profeta, y yo miraba una mano que rompía archivos y acusaciones. Yo miraba arriba en los cielos una mano que rompía archivos y acusaciones. Apóstol, hágase por acá. Yo necesito su unción metida aquí. Yo miraba esa mano que rompía archivos y acusaciones. Y yo miré después a un pastor que tenía un grupo de jóvenes. Lo miré de espaldas a él. Y la dignidad que había en los lomos de aquel hombre era la dignidad de un pastor. Era un padre espiritual, pero era de menor, un pastor. Aquel que da su vida por el rebaño. Aquel que los presenta como ustedes, que los ve casarse, que los ve nacer, que los presenta, pero después los tenemos que casar. Esa era la dignidad del hombre que yo vi. Porque yo miraba arriba archivos y acusaciones que se rompían. Y yo vi cuando este hombre de Dios ponía las manos sobre estos jóvenes y ellos se llenaban de fuego. Canta esa canción. Cuando yo le diga que pongan las manos sobre esta generación, pongan sus manos. Porque es una profecía. Es una profecía, es una profecía. Es una profecía. Es una profecía. Es una profecía.